Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos los audiolibros del pastor Oxupark. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a continuar con el audiolibro El arrepentimiento y la fe. Les recuerdo que esta es una retransmisión de los capítulos y de los audiolibros debido a que ustedes nos han solicitado que lo hagamos y bueno, respondiendo a sus peticiones, esperemos que les guste esta retransmisión de los audiolibros del pastor Oxupark. Comenzamos con El arrepentimiento y la fe. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en la Pascua, ellos mataron una oveja, tomaron la sangre y la untaron con un hisopo en los postes y en el dintel de las casas. Purifícame con un hisopo y seré limpio. Significa que en la punta de la rama de hisopo estaba untada la sangre de un cordero. En la época de David, el hisopo era un reflejo de la sangre de un cordero que había sido muerto por la condenación del pecado. En el Nuevo Testamento nos refleja la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por la condenación de nuestro pecado. No era que David confesara que había matado a su subalterno y había adulterado con Betsabé para recibir el perdón del pecado, sino que tenía la sangre con la que podía recibir el perdón del pecado. Era necesario ser perdonado primero, untando la sangre con el hisopo. Les pregunto, ¿cuál es la razón por la que la sangre limpia su pecado? La paga del pecado es la muerte. Por eso, cualquiera que tenga el pecado debe pagar con el castigo de la muerte para ser perdonado. La sangre significa que el castigo del pecado ya fue pagado. ¿Amén? Por eso, el pecado que cometió David, adulterando con Betsabé y asesinando a Urías, no podía ser limpio gratuitamente, sino por la gracia de Jesucristo. Todavía en la época de David no había venido Jesús, pero a través de la revelación del Espíritu de Dios, él sabía que Jesucristo iba a venir a la tierra después de cientos de años e iba a ser crucificado por sus pecados. La condenación de su pecado no se limpia sola, sino por el sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz, quien en vez de nosotros cargó nuestra condenación. Esa es la razón por la que podemos ser limpios. Cuando David tuvo esa convicción, entonces pudo testificar: purifícame con un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Leamos una vez más el capítulo 51, versículo 7. Purifícame con un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amados, David cometió un gran pecado en el que mató a Urías y adulteró con la esposa de él. Si alguna persona recibe castigo y muerte por el pecado, podrá ser limpio, ¿es cierto? Entonces, si algún animal es sacrificado, se debe untar la sangre de esa ofrenda como una señal para mostrar que alguno merecía morir por el castigo de su pecado. Nuestro pecado debe ser perdonado en esa forma. No se puede perdonar solo con confesiones y pidiendo perdón, tampoco sufriendo, sintiéndose deprimido o llorando bastante. La única forma de limpiar nuestros pecados es por la muerte de alguien. Entonces yo pregunto, ¿quién podría morir por nuestros pecados? Pues nadie. Fue por eso que Jesucristo murió por nosotros y derramó su sangre. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz. Esa muerte, en donde Jesús fue crucificado, limpió todos nuestros pecados. Jesús fue clavado en la cruz por el pecado de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús murió por todos los pecados que surgen en los corazones de ustedes quienes están sentados aquí en esta noche, tales como adulterar, robar. ¿Amén? ¿Qué significa que Jesús derramó su sangre y que fue untado por el hisopo? Esto es, que Jesús murió por sus pecados. Ya Él pagó todo. Ya terminó la condenación. Por eso, cuando recibió ese hecho en su corazón, tendrá una convicción de:
ya terminó toda la condenación. En la cruz terminó todo mi pecado. Amén. David, después de haber adulterado y asesinado, pensó: pronto vendrá Jesús y será crucificado muriendo por mí. Serán limpios mis pecados. En el caso nuestro, Jesús murió hace ya más de 2000 años y cargó todo nuestro pecado, terminando la condenación por este. Nosotros creemos en Jesús. La sangre de Él es la evidencia de que toda la condenación de nuestro pecado fue perdonado. Amén. Amén. Voy a decirles nuevamente el capítulo 51 de Salmos, el versículo 7. Purifícame con un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En este versículo, la sangre que fue untada sobre el hisopo, ¿de quién era? Era la sangre de una oveja que había muerto en vez de David para limpiar su pecado, es decir, la sangre de Jesucristo. Jesús fue sacrificado en la cruz. Eso significa que Él ya pagó el pecado de adulterio y asesinato que David había cometido. David confesó: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En nuestro origen estaba aglomerado el pecado como una masa, pero Jesús pagó toda nuestra condenación. Él recibió toda, Él la cargó, Él fue crucificado y luego derramó su sangre, y esta sangre es la evidencia de que limpió nuestro pecado. El profeta Natán tenía esta convicción, por eso le dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David recibió esa promesa, él recibió del perdón del pecado. En esta noche, no es que se presente el profeta Natán, sino que yo, el pastor Oxupar, como el siervo de Dios, les cuento: todos sus pecados, sean cual sean, aunque hayan cometido pecados graves, fueron perdonados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue crucificado. Amén. Ustedes también digan, por favor, ustedes también díganle a Dios como David dijo: purifícame con un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, y se darán cuenta que ustedes ya fueron limpios. La sangre que fue derramada en la cruz es la evidencia. El Señor cargó toda mi condenación, no solamente por mentir, matar y adulterar, sino por todos los pecados que aún no han salido de mi corazón. Por eso el Señor nos dijo: no hay condenación del pecado, son limpios, son justificados. Ya ustedes saben que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, todas sus condenaciones fueron emblanquecidas, más que la nieve. Pero Satanás nos engaña diciéndonos: no, usted tiene pecado, no le será perdonado el pecado por abortar, se quedará el pecado por adulterar, todavía tiene el pecado por haber mentido. Por favor, no escuchen esa voz. Crean en la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra de Dios, nos habla más de una vez y nos dice: purifícame con un hisopo y seré limpio. Lávame más y seré más blanco que la nieve. Amén. En la letra de un himno está escrito: fui redimido no por cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redención, redención, Jesús me redimió. Aleluya. Levanta la voz, alabemos juntos, recibamos la salvación por esa sangre. ¿Ustedes creen en eso? Aleluya. Amados, creemos que la sangre de Jesús perdonó toda nuestra condenación del pecado. Amén. Aunque la sangre dice que Jesús limpió todos sus pecados, continúan confesando: oh Señor, yo soy pecador. Entonces, sí, usted todavía tiene pecado. ¿Cómo podrá ser perdonado de sus pecados? En el caso de David, él pecó, pero también recibió el perdón del pecado. En el caso del hombre que robó la pica, fue condenado por 40 años por el pecado. El otro hombre fue condenado por haber robado un banco. Y en el caso de David, aunque él adulteró con Betsabé y mató al marido, por fe fue redimido rápidamente de su pecado y luego pudo decir: Dios, soy limpio. Amén. Humanamente,
se será sagaz, se verá atrevido, pero ciertamente David fue perdonado de su pecado. En Salmos capítulo 51, versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Veamos ahora el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Antes se levantaba el corazón lujurioso, pero ahora ese tipo de confesiones las hay cuando han sido limpias las condenaciones del pecado, porque Dios crea un corazón firme y renovará un espíritu recto dentro de nosotros. El versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David era un pecador inmundo, y luego, al ser limpio por el hisopo, estaba gozoso y agradecido por la salvación, llegando al final a una etapa en la que tenía un corazón perseverante en Dios. Nosotros somos iguales. Sí, también somos como David. ¿Me hago entender? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en esta condición les pregunto, ¿los pecados saldrán continuamente o no saldrán? Yo creo que sí saldrán. Jesús derramó su sangre y fue crucificado por toda la condenación de los que iban a pecar. Jesús murió por David y también por nosotros. David creyó y predijo que por la sangre de la cruz iban a ser redimidos todos sus pecados. Y nosotros, tiempo después, hemos reconocido y creído que por medio de la sangre de la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados, y que por medio de la fe llegaremos a la vida eterna. Amén. ¿Ustedes creen en eso? Espero que sí. Por favor, si ustedes creen que aún son pecadores, levanten su mano entonces. No hay más pecadores. Ya mis pecados fueron perdonados. Soy limpio. Soy más emblanquecido que la nieve. Así está escrito en la Biblia. La sangre de Jesús me limpió. Por favor, si ustedes creen en eso, levanten sus manos. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabo al Señor. Esto es creer en Jesús. Si no cree que todos sus pecados fueron redimidos por la sangre del Señor derramada en la cruz, no cree en Jesús y cree en una enseñanza superficial. Déjenme decirles que si ustedes no creen que todos sus pecados fueron redimidos por la sangre del Señor derramada en la cruz, usted no cree en Jesús y cree en una enseñanza superficial. Hace muchos años yo estaba afligido por la condenación del pecado, y aunque quería salir de ella, pecaba diariamente y pedía perdón. Otra vez pecaba y pedía perdón nuevamente de mis pecados. ¿Por qué razón no podía salir? Hace 2000 años Jesús perdonó todos mis pecados en la cruz, aunque yo recuerdo los pecados que hice. Anteriormente yo les conté que cuando era niño, rompí el cortaúñas y luego lo metí en el estuche de bolígrafos de mi hermano. Eso ocurrió cuando tenía aproximadamente unos 10 años, y aún pasado 52 lo recuerdo perfectamente. Yo le dije a mi hermano menor: hermano, yo rompí el cortaúñas. Mi hermano me respondió: hermano, ¿sucedió eso? Mi hermano me dijo que no podía recordar nada, pero en mi corazón, cuando mi hermano fue castigado por mi padre, me sentía muy condenado y afligido. Creía que ese pecado estaría toda mi vida en mí. Pero hasta ese pecado fue perdonado en la cruz. Por eso yo fui emblanquecido más que la nieve. En la letra de otro himno está escrito: mi corazón estaba lleno de pecado, oscuro más que tinta negra, pero fue limpio, borrado, emblanquecido más que la nieve. Mucha gente canta de esa manera, pero dice otra cosa: oh Señor, yo soy pecador. En otro himno está escrito: soy feliz, el Señor limpió todos mis pecados. Pero después de alabar a Dios en esa forma, oran a Él: oh Señor, perdona todos mis pecados. Ellos alaban a Dios por su boca, pero no por su corazón. Ellos oran, pero su corazón no está conectado con esa oración. Por eso hay que conectar la boca con el corazón.
Amados, ahora creamos en Jesús. La cruz del Señor no es en vano. Por favor, crean que Él les perdonó todos sus pecados. Cuando Dios los mira, ustedes no son pecadores. Aunque ustedes hubieran cometido muchos pecados, la sangre del Señor fue derramada en la cruz y los limpió completamente. Por eso, cuando Dios los mira, los ve santificados, justificados, sinceros. Dios nos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Dios quería enseñarnos eso y por eso detalladamente escribió en la Biblia los pecados de David y lo que él había hecho. Tal vez David pensaría, ¡ay, qué vergüenza! Otra vez habla sobre mi vida, pero a través de él aprendimos cómo podemos recibir el perdón del pecado. Así, si encontramos un día a David en el cielo, podríamos decirle, Rey David, hombre, muchas gracias. La sangre de Jesús redimió los pecados de David. Igualmente, mis pecados fueron perdonados. Los pecados del apóstol Pablo fueron perdonados. Sus pecados y mis pecados también fueron limpios. Creo en esto. Yo creo en esto. Ya no soy pecador, soy santificado, soy justificado. Amén. Voy a leer un versículo más y luego terminaremos. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ellos, los borrachos, los maldicientes, etc., ellos habían cometido pecados, como en el versículo 10 donde dice, esto erais algunos. Pero miremos ahora el versículo 11, en donde cambia la condición. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios le dice a ustedes que aunque hayan pecado por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ya ustedes son santificados y justificados. Dios les dice a ustedes que aunque hayan pecado por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ya ustedes son santificados y justificados. Simplemente crean todo. No es necesario añadir ni quitar. Dios me dijo que había limpiado todos mis pecados. Me dijo que soy santificado. Me dijo que soy justificado. Por eso yo les digo que soy santificado. Pero la gente murmura contra de mí diciendo, miren, ese hereje dice que es el santificado. Sí, es cierto, les digo yo, soy santificado. ¿Cómo? ¿Usted no peca? ¿De verdad? ¿Usted es santificado? ¿Santificado? ¿Santificado? Yo le pregunté a él, Señor, ¿usted acaso no es santificado? Pastor, no, yo no soy santificado, soy pecador. Bueno, pero yo sí soy santificado. Si Dios me dice que soy santificado, ¿qué podría decirle a mi Dios? Si Dios me santifica, entonces soy santificado. La gente todavía cree en su propio pensamiento. Hoy, en esta noche, no sé qué tipo de pensamientos o pecados tengan ustedes, pero por favor, desechen todos sus pensamientos. Arrepiéntanse desde su pensamiento, rechácenlo todo, luego crean la palabra de Dios. Si Él les dice que somos santificados, crean por favor que somos santificados. Si dice que somos justificados por Dios, somos justificados. Si Él nos dice que nos limpió y que quedamos más blancos que la nieve, crean que son más blancos que la nieve. Si cree en esa palabra, esa persona podrá ser bendecida. Pero si no cree en ese hecho, será destituida. ¿Creen en eso?
Les pregunto yo a ustedes, ¿creen en eso? Aleluya, entonces, aleluya. Por favor, entre ustedes, los que ya creen que Jesucristo limpió todos sus pecados, levanten sus manos. Gracias. Todos mis pecados fueron limpios. Yo era un hombre inmundo. Ahora soy justificado. Soy justificado. Soy hijo de Dios. Me voy al reino de Dios. Amén. Aleluya. Yo alabo al Señor. Amados, no podremos lograr la salvación por nuestro esfuerzo, sino solamente recibiendo los hechos de Dios. En mi caso, hace 43 años, yo recibí esa salvación y desde aquel momento, el Señor Jesús siempre me ha acompañado. Yo creo que ustedes ya han aceptado esa realidad y el Señor morará en ustedes y dirigirá hermosamente su vida. Hoy leeremos un pasaje de Génesis, por lo que les pido que abran su libro en el libro de Génesis, capítulo 40, del versículo 1 al versículo 23. Vamos a comenzar con esta lectura. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Cuando leemos la Biblia, aparentemente vemos una historia y un suceso común, pero maravillosamente, dentro de la palabra de Dios,
está dibujado exacta y detalladamente nuestro camino en la vida de creencia. Cuando le pregunto a las personas, ¿están seguros de ir al reino de Dios? Normalmente las personas me responden, si no he ido allá, ¿cómo lo sabré? Lo sabré después de morir. Si no he ido nunca, ¿quién sabe cómo podré hacer para ir al cielo? Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark. Espero que les haya gustado y si es así, recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del correo info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera pueden visitar la página que se llama misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes podrán encontrar diferente información acerca de la misión y de las labores que nosotros realizamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.